Buenas noches, un jueves más, gracias a Dios que estamos reunidos por este medio que ya casi un año vamos a completar en este hermoso programa, Diálogos con Rocío Aguilar, un espacio de temas con desarrollo humano. Y hoy, de verdad, vamos a aprender también con este tema maravilloso que mucha falta nos hace aplicarlo en nuestra casa, con nuestra pareja, pues con nuestros vecinos, en todo el medio donde nos desarrollamos. Es importante que conozcamos estas 7 claves para la cultura de paz, que es nuestro programa del día de hoy. Y hoy tenemos un gran invitado que quiero saludarte. ¿Cómo estás, Alberto Mariscal? Gracias por aceptar la invitación y que estés aquí con nosotros en este programa maravilloso. Muchísimas gracias, estoy muy contento y muy agradecido por poder acompañarte en este espacio. Muchísimas gracias y pues gracias a toda la audiencia por estar aquí hoy. Muy bien, entonces, pues vamos a tener literal una cátedra maravillosa que estas 7 claves que hoy vamos a aprender nos van a permitir, pues, saber, ¿por qué no decirlo?, relacionarnos de una manera más armónica y saber negociar, sobre todo con este tema de cultura de paz. Así que nuestro auditorio hermoso, querido, prepárense, por favor, su libretita, su pluma, para que ustedes ahí anoten todos los tips y los podamos poner en práctica y que esto nos va a servir maravillosamente. Así de que vamos a entrar y también de lleno vamos a decirles a todo nuestro público que haga sus comentarios, porque este programa es exitoso y maravilloso con todos los comentarios que ustedes nos realizan y nos anotan por ahí. Así de que empezamos mencionando el currículum de nuestro gran invitado Alberto Mariscal. Él es abogado, asesor parlamentario, coach, consultor, conferencista, coordinador del órgano técnico de la bancada de diputados y diputadas por la paz en Jalisco, titular del programa de TV Jalisco Unidos por la Paz, fundador del Colegio de Abogados Parlamentarios del Estado de Jalisco. Así de que tenemos un experto sobre este tema y hablar de la cultura de paz. ¿Qué es? ¿En qué consiste? Bueno, pues aquí dentro de la investigación que su servidora tiene, consiste la cultura de paz en promover una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos. Tratan de solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre personas y las naciones, teniendo en cuenta un punto muy importante, que son los derechos humanos. Así de que nuestro experto, Alberto Mariscal, nos va a decir cuáles son esas 7 claves que nos va a llevar a esta cultura de paz para ponerla en práctica. Bienvenido nuevamente y adelante, nuestro auditorio, este programa es tuyo. Muchísimas gracias, Rocío, te agradezco esa presentación maravillosa que me haces, te lo agradezco mucho y bueno, pues vamos aprovechando el tiempo que tenemos el día de hoy para hacerles una afirmación a quienes nos están viendo a través de sus pantallas, de sus dispositivos, diciéndoles y afirmando que no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo. Pues bien,
Ha llegado el tiempo de la cultura de paz a Jalisco. Y quizá ustedes que me están viendo se estarán haciendo algunas preguntas. ¿Será la cultura de paz un medio para disminuir la violencia en Jalisco? ¿Será necesario fomentar la cultura de paz para el pleno goce del derecho a vivir sin violencia y a resolver conflictos de forma pacífica? ¿Cómo podemos aplicar la cultura de paz en nuestra vida diaria? Esas y otras interrogantes las trataremos de resolver en los siguientes 40 minutos y trataremos de confirmar estas palabras de Víctor Hugo, a las cuales parafraseé al inicio, al afirmar que ha llegado el tiempo de la cultura de paz. Lo dijiste hace un momento, Rocío, hablaste de un concepto muy claro y contundente de cultura de paz, como los estilos de vida, los valores, las actitudes, los comportamientos que rechazan la violencia y que anteponen la negociación para resolver los problemas de forma pacífica. Yo agregaría a lo que tú comentas la promoción del bienestar, la igualdad, la seguridad para los individuos, para sus familias, todo con base en la libertad, en la justicia, en la diversidad cultural, en este diálogo y en el respeto a la vida, que es algo muy importante. Hablar de paz, fíjense que implica justicia y armonía social. Es la posibilidad para los seres humanos de realizarse plenamente en todas sus potencialidades y el respeto a su derecho a vivir con dignidad a lo largo de la vida. Y para tener este desarrollo humano sólido, endógeno y continuo, pues no puede tener lugar si no tenemos paz. Es muy importante. Yo recuerdo, digo, esto se ha sostenido en la UNESCO, que ha implementado acciones en todo el orbe para la promoción de la cultura de paz. Y cuando hablamos de justicia, yo recuerdo al expresidente norteamericano Eisenhower, que decía que la paz y la justicia son dos caras de la misma moneda. Debemos de tener paz junto con la justicia. Y hablar de paz, pues yo les quiero comentar para este desarrollo que voy a dividirlo en antecedentes, en las 7 claves, tanto para poder mantener la cultura de paz en los niveles y órdenes de gobierno, la paz positiva, pero también de la piel hacia adentro. ¿Cómo podemos vivir la cultura de paz? Y terminaremos haciendo algunas conclusiones. Y si hablamos de experiencias, Rocío, creo que estarás de acuerdo conmigo, podemos hablar muchísimo de la violencia en las calles. Pero yo diría que el derecho a vivir sin violencia es un derecho de los más importantes para el ser humano, porque la violencia genera problemas en todos los ámbitos, social, cultural, económico y político, siendo las niñas, los niños, los adolescentes, los jóvenes, quienes desde sus distintas realidades son los más expuestos a todos los tipos de violencia. Yo quiero referirme, y usted que me está viendo a través de su pantalla, de su dispositivo, que podemos atestiguar, por ejemplo, hablando de violencia, la violencia que se vive en los muros digitales, en las plataformas, en las redes sociales, cómo se ha inundado de ofensas, de calumnias, de injurias. Los ataques a la dignidad humana, la hostilidad del pensamiento son la constante todos los días, Y creo que va a estar de acuerdo conmigo cuando le digo que, por ejemplo, en el último proceso electoral federal para acá, se ha heredado como nunca un nuevo modelo que tiene altas dosis de ataques a hominem. Nunca las ideas, El antagonismo ideológico se manifiesta con una andanada de palabras y de ofensas, que si fifís, que si chairos,
y se vive una gran violencia en los muros digitales. Solo hablando del contexto político. Hace algunas semanas en Jalisco Unido por la Paz hablábamos con una legisladora del Congreso del Estado, la diputada Sofía, sobre esta violencia digital y hablábamos pues de la violencia que se vive con los actos de acoso, de hostigamiento, de amenazas, de vulneración de datos y de información privada, de la difusión de contenido sexual sin consentimiento a través de las redes sociales, ¿eh? Y eso atenta contra la libertad, contra la dignidad, contra la vida privada y contra el derecho de las personas a que les sea, a ser exhibidas, hombres y mujeres, ¿eh? Por eso siempre es muy importante garantizar ese derecho a la intimidad personal, a la intimidad sexual, al ejercicio libre y protegido de los derechos. Por ahí, en el Congreso del Estado, en donde nos pueden encontrar, se tiene muy claro esto. Y por eso se ha buscado proteger de manera importante la integridad de las mujeres y de los hombres. Por eso en este momento yo quiero invitar, Rocío, a nuestra audiencia a que esté muy pendiente desde casa de qué está pasando en las redes sociales, qué ven nuestros hijos, y estar muy al pendiente porque la violencia que se vive en los muros digitales es muy fuerte. Y si nos vamos para entrar de lleno al tema, solo por comentar algunos antecedentes de la violencia que se vive en México, podemos tomar como base los indicadores del Índice de Paz México 2020, donde nos afirma que el retroceso que tuvo la paz en México en 2019 fue de 4.3%. 4 años consecutivos hemos estado decreciendo a nivel nacional. Si dejamos, Rocío, de lado el tema de la salud a propósito de la pandemia, por el impacto de la pandemia, fíjate que la inseguridad es la principal preocupación que le está robando la paz a los mexicanos, por encima del desempleo, de la inflación, de la corrupción, de la impunidad. Y esto con cifras de un organismo calificado a nivel mundial. Por eso es urgente reducir la escalada de violencia a través de la cultura de paz, de reducir esa violencia política, esa violencia oportunista como la extorsión y el robo, de la violencia interpersonal como las agresiones, como los delitos sexuales, como la violencia familiar, que tú estás de acuerdo conmigo, que los indicadores, ahora a propósito de este resguardo voluntario, se incrementaron muchísimo en las familias. Y también, además de esta violencia interpersonal, pues los conflictos de los cárteles, que dicho sea de paso, en estados como Jalisco, hemos tenido en los últimos años un descenso de hasta el 37%. Eso es muy bueno y eso hay que decirlo. En Jalisco se encuentra ahorita en el 8º lugar hablando de paz positiva, de la construcción de paz en las instituciones. Creo que se están haciendo cosas muy buenas, pero hay que sumarnos todos. Hoy, por ejemplo, Rocío, el homicidio es la principal causa de muerte entre las personas de 15 a 44 años y sorprendentemente la cuarta de niños de 5 a 14 años. Es importantísimo construir una cultura de paz. Se los voy a poner para quienes nos están viendo de una manera económica para entender lo grave de la situación de violencia en México. El impacto, según estos indicadores del Índice Paz México, el impacto económico de la violencia se ha calculado, escuche bien, en 4.57 billones de pesos. O sea, el 21% por encima del 21% del Producto Interno Bruto. O sea, lo que invertimos, por ejemplo, en salud, 8 veces es lo que perdemos por la violencia en México. Lo que se invierte a nivel nacional 6 veces en educación es lo que estamos perdiendo por la violencia en nuestro país. O sea, a cada mexicano, más o menos, nos puede costar arriba de los 36,000 pesos el impacto de la violencia. 5 veces el salario mensual promedio en México, más o menos. Estas cifras, si nosotros
logramos reducir, por ejemplo, hablando del tema de homicidios, el 10%, Rocío, el impacto. Reducimos el 10%, el impacto que vamos a tener es de una disminución de alrededor de 219,000 millones de pesos. Eso, imagínense, traducido en escuelas, traducido en hospitales. Caray, podemos hacer mucho. Por eso vale la pena apostar por la cultura de paz. Y cada vez son más las voces de las personas que dicen, es necesario, es conveniente emprender acciones para disminuir el impacto negativo, porque está claro que la violencia no solo se debe de combatir por medio de la macana, de la patrulla, sino con acciones, actitudes, valores que promuevan una forma diferente de convivencia, armónica, para poder mantener la cultura de paz. Y aquí es donde yo quiero empezar a compartirte, Rocío, si me permites, las 7 claves para poder mantener una cultura de paz. Claro que sí. Adelante. Primero, construir una mesa permanente de un diálogo intersectorial y multidisciplinario. Es decir, que se genere una gran alianza nacional por la paz, una gran alianza en Jalisco por la paz, donde participen todos los sectores económico, político y social. Decía un gran humanista español, que conocerán muy bien, Juan Luis Vives, él decía que la primera condición para la paz es tener la voluntad para lograrla. O sea, construir consensos desde la representación ciudadana, sin duda, es un factor de esperanza, es un factor para construir una cultura de paz. Y yo les quiero poner un ejemplo. En el Congreso del Estado, por ahí del 2019, a mediados de año, se constituyó una bancada de diputadas y diputados por la paz, donde participan todos los grupos parlamentarios, porque se entiende que la paz es un tema en donde todos le tienen que entrar, sin colores, y todos se han sumado para generar una gran agenda, en donde se presenten diferentes acciones desde las realidades de cada distrito a favor de construir la paz. Ya la tenemos en el Congreso, la encabeza el diputado Daniel Robles de León, esa bancada, y en donde han presentado ya productos legislativos que vamos a hablar en un momento más. Se necesita esa gran alianza, tener esa voluntad. Pero ahora, hablando de cómo vivir la cultura de paz, hablando de lo que pasa de tu piel hacia adentro, también tú tienes que tener esa voluntad de lograr acuerdos contigo mismo para poder tener acuerdos con ese mundo que te rodea. Y me queda claro que el 2021 es un año en que la pandemia sigue, es un año en que la crisis se sigue sosteniendo, pero también es un año en el que tenemos que tener determinación para poder transformar esos esfuerzos en metas cumplidas, de ver mejores oportunidades, de ver puertas abiertas. Por eso yo quiero sugerirte a ti que me estás viendo que para vivir la cultura de paz debes de enfrentar tu realidad. Tienes que tener valor para avanzar y poder entregar lo mejor de lo mejor, a cada día, a cada hora, a cada instante. Tienes todo para ser el mejor en tu empresa, en tu trabajo, en la escuela, en el gimnasio. Debes hacer de lo ordinario cosas verdaderamente extraordinarias. Es tiempo para desafiarte, es tiempo de vencer límites. Quien vive una cultura de paz trabaja en donde esté trabajando de manera inteligente. Debe de buscar ser el mejor, y para eso hay que prepararnos, hay que conquistarnos hacia adentro para poder alcanzar esa victoria interna. Tú eres grande. Eres un guerrero. El primer reto para vivir la cultura de paz está hacia el interior, de la piel hacia adentro. Ahí es donde se debe vivir la cultura de paz, venciendo miedos, venciendo incapacidades, venciendo inseguridades, temores, vicios, vacíos. Alguien que vive la cultura de paz, levanta la mirada, sale afuera, lo da todo. No solamente lo suficiente, no solamente lo fácil. Tú tienes valor, tienes grandes ideas y hay cosas extraordinarias en ti que semana a semana has estado descubriendo a través de este programa con Rocío.
deja salir lo mejor de ti, muéstrales que eres el mejor. Ahí es donde empieza, en ese acuerdo contigo mismo. Allá los órganos y niveles de gobierno tienen que hacer sus grandes campañas, sus grandes acuerdos para poder fomentar la cultura de paz, y nosotros en lo individual a trabajar al interior como personas para poder construir una cultura de paz. Porque las personas, mira, valen por lo que hacen, no por lo que dicen que hacen. Yo veo, como te comento, Rocío, te lo comentaba hace un momento, una gran comunidad apasionada que se manifiesta en el programa. Entonces, me queda clarísimo que quienes nos están viendo día a día trabajan, luchan, se esfuerzan y saben que trabajando así de manera inteligente van a poder vivir a plenitud y van a abrazar una felicidad duradera, con ojos limpios, con amor, con gozo en el corazón. Así es como se debe de vivir la cultura de paz. Por lo pronto, quienes están en los espacios de gobierno hacen lo propio, porque tenemos la segunda clave, que es la expedición de una ley estatal de fomento a la cultura de paz. Recordarán a Nelson Mandela. Nelson Mandela afirmaba que los héroes son los que hacen la paz y la construyen. Por eso, en esta gran alianza en el Congreso del Estado, donde participan los legisladores, académicos, expertos, colectivos, asociaciones, bueno, pues generaron un producto a través de mesas, talleres, foros nacionales, internacionales, con grandes expertos, una ley que tiene como objetivo poder regular las acciones del Estado para fomentar el desarrollo de la cultura de paz, para establecer programas, estrategias, metodologías, para impulsar la paz en escuelas, en barrios, en comunidades, en ejidos, para impulsar la investigación y los estudios de paz, para garantizar la participación social, la construcción de comunidades de paz, fortalecer los mecanismos para poder integrar a la sociedad y formar ciudadanía desde una perspectiva democrática. Y todo encaminado al entendimiento, a la tolerancia, a la solidaridad. Y bueno, creo que se ha avanzado bastante bien y yo les quiero compartir que me siento muy contento porque ha avanzado ya en comisiones. Ahorita nada más está esperando este proceso de las lecturas en el Pleno, Rocío, y ya vamos a tener una ley. Dijera el doctor Jorge Pesqueira Leal, que lo tuvimos ahí en el Congreso, quien habló de la ley estatal, diciendo que sería la primera ley en su tipo en toda Latinoamérica. Entonces, estamos muy contentos de que muy pronto podamos tener esta ley estatal que nos va a ayudar mucho a mantener la cultura de paz aquí en Jalisco. ¿Y qué pasa de la piel hacia adentro? Pues cuando tú ves lo que tienes y no lo que te falta, sube su nivel. Eres lo que haces y lo que dejas de hacer. Por eso, para vivir la cultura de paz de esta piel hacia adentro, yo te pido que trabajemos en la actitud. Tú eres el protagonista de tu vida y todo protagonista da grandes resultados cuando sabe que vale, que cuenta, que puede crear. Eres agente de cambio. Ha llegado el tiempo de la cultura de paz y con ella la gente positiva, la gente que tiene una actitud positiva, entusiasta. El mundo es como lo creamos. Si tenemos grandes ideas, tendremos grandes convicciones. Quien vive la cultura de paz piensa en grande, pero para poder vivir a lo grande, se tiene que estar preparado para las cosas grandes. Debes de estar dispuesto a ganar. Porque el propósito de la vida, en mi juicio, está en amar, en servir a los demás. Y así viven las personas que gozan a plenitud la cultura de paz. Y se nota, o sea, me refiero a que tienen una actitud de lo más grande
de las virtudes que se pueda tener, una actitud positiva, una actitud generosa, una actitud entregada hacia los demás. El conocimiento y la habilidad suman, pero una buena actitud multiplica. Por eso, quienes viven la cultura de paz tienen una actitud firme y decidida para construir en favor de las personas. ¿Cómo ves, Rocío? Así es, mi querido Alberto. Hay algo muy importante dentro de la cultura de paz que yo también soy promotora de este tema, y a mí me gusta cuando reflexionamos promover una serie de valores. Y vamos nosotros a reflexionar desde casa cuando el niño empieza pues a crecer y a valerse por sí mismo, ¿sí? A los 2, 3 años, el niño empieza a pedir las cosas, empieza a tomarlas, y hay algunas cuestiones, ¿sí? Que son peligrosas y que nosotros como padres de familia está nuestra tarea de cimentar perfectamente estos valores. Entonces, querido público, hablar de cultura de paz, y cuando hablamos nosotros de promover los valores, no es que apenas estemos promoviendo estos valores hacia la sociedad, donde cada uno de los que integramos la sociedad tenemos nuestra estructura, nuestros principios y reiterando nuestros valores. Y de esa manera, cuando salimos nosotros, vaya, al mundo exterior, a nuestro medio, ¿sí? Entonces, es ahí donde nos vamos a mostrar realmente quiénes somos nosotros. Si somos unas personas con patrones de conducta de nuestros papás, y que sabemos perfectamente que el papá, la mamá tiene diferentes patrones de conducta, porque así sucesivamente vienen desde sus padres. Entonces, ¿qué sucede aquí cuando ya hay un esquema de violencia en casa, y que cuando salen, o se relacionan más bien con otras personas, a veces, lamentablemente, se repiten estos patrones de conducta? Entonces, efectivamente, la cultura de paz nos conlleva a retomar esos valores que se nos inculcaron de nuestros padres, en la escuela, pero hay un punto importante que nuestro público pues vamos a poner en práctica. ¿Qué sucede aquí cuando hablamos nosotros de que en la calle hay mucha violencia y la inseguridad, y cómo la cultura de paz, y bien tú lo decías hace rato, nos va a ayudar? Nos va a ayudar cuando nosotros promovemos principalmente con nuestros hijos, ¿sí? Y cuando ellos salen a ese mundo exterior con sus valores, pues obviamente no van a violentar con el que conviven, ¿sí? Y si sucediera de esa manera, ok, entonces aquí, si tienes esa formación de la cultura de paz, entra la negociación, entra la congruencia, entra la paz, ¿sí? Entra la armonía, entonces, de esta manera. Y mencionaste una de esas claves, que es mesas permanentes. En esas mesas permanentes de
los ciudadanos, y no nomás de los ciudadanos, a hablar de las personas que están fuera de la familia, sino también dentro de casa para llegar a estos acuerdos. Entonces, para tu servidora, ese tema me ha llegado muchísimo porque de ahí, y de verdad, yo se los comparto cuando empiezo una reunión con varios amigos, amigas, y cuando empieza el tema, se puede decir, a subir de tono, entonces yo siempre digo, más de alguna de las personas que estamos reunidos, entra la congruencia para que haya o ponga paz, vaya, ¿no? O sea, para que ponga paz en esa reunión, en esa discusión. Entonces, eso es lo que nos conlleva, ¿sí? Que realmente tengamos nosotros ese hábito, ¿no? Como cultura, ¿sí? Y que nosotros lo vamos a promover hacia los demás, ¿ok? Pero antes de continuar, quiero compartirte varios comentarios de nuestro auditorio y de las personas que se conectan con nosotros cada jueves y que nos mandan saludar, y de verdad desde el corazón les agradezco muchísimo que ustedes siempre estén presentes en este maravilloso programa. Pues nos saludan desde El Salvador, Ensenada, Tijuana, Veracruz, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Monterrey, Tampico, California, Estado de México, Nayarit, Aguascalientes, Houston, Texas, Morelos, Costa Rica, Brasil, Sonora, la área metropolitana y también desde Colombia, y claro, mi querida Guadalajara y todas las colonias que las componen, de verdad, agradecida que cada jueves estén con nosotros. Y dice algunos sí, claro que sí, un abrazo, como decimos, un abrazo virtual para cada uno de ellos. Uno de los comentarios dice, Marta Tobar nos saluda desde Ixtatlán, Jalisco. Muchas gracias, Marta, por estar con nosotros. Magda Alcántara dice, saludos desde Las Vegas, unidos por la cultura de paz. Excelente, muy agradecida. Dice Rehuel Acevedo, nos saluda desde Houston y nos manda a decir que Dios nos bendiga. Muchas gracias, así sea. Dice Luz del Rocío Lepe, dice, qué tristeza, todos esos valores perdidos, se les olvida que solo tenemos una vida única e irrepetible, que es más fácil vivirla bien aprovechando todo y a todos los que nos rodean, definitivamente. Dice Mimi Martínez, excelente ponente, felicidades, dice, demuestra amor por lo que hace. Necesitamos tener esa perspectiva de aplicar, dice, de vivir la cultura de paz que tanta falta nos hace, definitivamente. Dice Ixel, nos saluda también. Es necesario entender la cultura de paz para aplicarla, definitivamente. Guillermo Pachuca, un abrazo, querido amigo, gracias por estar aquí con nosotros y nos manda un fuerte abrazo. Y nos dice que las aportaciones que nos estás dando muy buenas. Dice Lulú Urrutia, dice, para vivir en paz necesitamos asumirnos como protagonistas de nuestra vida, no como espectadores. Es entonces que dejamos de pelear con el otro, llámese pareja, jefe, gobierno, vecino, etcétera, y culpar afuera de lo que vivimos. Dice Ornelas, dice,
Las mediadoras no podemos ocultar nuestro gusto y el ser congruentes con la cultura de paz, definitivamente. Dice Claudia Rodríguez, hablar de cultura de paz es reforzar los principios y los valores que no debemos olvidar y que tenemos que inculcar a nuestros hijos. Definitivamente, bien dicho, Claudia. Y pues bueno, continuamos con este programa y sí es importante, en el punto 1, fíjate, todo lo que arrojó el punto 1 de esas mesas permanentes de diálogo para, pues, llevar o conllevar esa cultura de paz. Y ya nuestro público también nos está mencionando que queremos saber la 2, la 3 hasta llegar a las 7 y así sucesivamente, porque este programa se nos va el tiempo volando. Ya sé. Adelante. Pues vamos a ir rapidito. La segunda hablábamos de que es la construcción de esa, o más bien la expedición de esa ley estatal de cultura de paz que ya se está trabajando. La tercera que quiero compartirles es una básica, una fundamental, que es implementar políticas públicas permanentes en todos los órdenes y niveles de gobierno. Y hablar hacia afuera de políticas públicas, pues es hablar de la necesidad de contar con un sistema estatal. Yo veo aquí en Jalisco como posible tener un sistema estatal de cultura de paz que esté encabezado por la Secretaría de Planeación y de Participación Ciudadana, donde tenemos una titular, una guerrera, hablando de Margarita Sierra, a la cual le mandamos un abrazo muy, muy fuerte, que ha trabajado muy fuerte en la promoción de la cultura de paz, con un consejo estatal que tenga un plan anual de trabajo y que de manera transversal estén trabajando los diferentes órdenes, los niveles de gobierno, pero con acciones muy precisas, no con paliativos, sino yendo al origen, a las causas de donde se genera la violencia, para poder detectar, para prevenir, para atender, para poder erradicar esa violencia que estamos viviendo en la sociedad, en las comunidades, en las familias. Necesitamos que las familias sepan que cuando sus hijos salen a la calle puedan regresar, tener calles seguras. Necesitamos promover una cultura que esté tomando como base la equidad, el respeto, pero eso tiene que estar muy bien cimentado en lineamientos objetivos, específicos, estrategias a seguir, subprogramas específicos, que tengan el nombre de los responsables que van a poder implementar ese tipo de tareas, porque dijera alguien que es peor el bien mal hecho que el mal mismo. Entonces, hay que hacer las cosas y hacerlas muy bien, hablando de estas políticas públicas, para poder generar estas condiciones para el pleno goce de este derecho humano a vivir en paz, a promover la paz positiva. Pero también yo te pregunto, a ti que me estás viendo, bueno, ¿cómo estamos de políticas internas? ¿Cómo estamos por dentro? ¿Ya te miraste al espejo? Digo, ahorita podemos tomar el celular y podemos abrir la cámara. ¿Cómo te ves? ¿Te gusta lo que ves? Digo, qué chido. Si no te gusta lo que ves, lo podemos cambiar. Hay que amarnos. La paz inicia adentro y quiero hacer mucho énfasis en eso. Podemos hablar de la ciencia para la paz y teorizar y conceptualizar, pero si entendemos el valor de que la paz inicia adentro, de que la felicidad está adentro y no depende de factores externos, vamos a lograr el objetivo de tener un Jalisco en paz. Inicia adentro, disfrutando el presente, disfrutando el aquí, el ahora. Y por eso hay que tener esta actitud de sacar lo mejor en cualquier circunstancia, inclusive aprendiendo de los fracasos, concentrándonos en lo positivo, aún en la adversidad. Quienes viven la cultura de paz entienden perfectamente que inclusive hasta los problemas hay que enfrentarlos con optimismo. Y claro que no es fácil, pero es algo que tenemos que entrenar día a día.
es un proceso gradual. Y si tú quieres vivir la cultura de paz, pues la invitación es a seguir esforzándonos para dar lo mejor. No te rindas, no te rindas. Nos duele el corazón por las cosas que estamos viviendo en esta pandemia, pero hay que afrontarlo con actitud, trabajar fuerte, trabajar inteligente, doble, triple, horas extras si es posible, para dar lo mejor y dejar huella en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos, en la comunidad, en nuestro trabajo. Tienes el poder. Quien vive en cultura de paz sabe que es un gigante y que vino a dejar huella, que vino a darlo todo para que jamás se olvide su nombre. Y que vive en la cultura de paz trabaja ese tipo de políticas internas. Las instituciones que hagan sus políticas públicas y nosotros sigamos trabajando nuestras políticas internas. Pero bueno, hablemos de la cuarta para irnos más rapidito porque luego el tiempo se nos va. La cuarta es procuración e impartición de justicia. Y aquí no me voy a entretener mucho porque pues vivimos en una sociedad democrática, existe diversidad de ideas y se generan problemas entre los mexicanos. Se generan conflictos que deben de atenderse con tolerancia, con diálogo. Por eso es necesario implementar mecanismos donde exista una mejor comunicación, donde exista respeto, donde se antepongan mecanismos para solucionar de manera pacífica los conflictos. En este programa, en otros programas, Rocío, han hablado de los métodos alternos de solución de conflictos. Debemos fortalecerlos. Debemos erradicar esa cultura de violencia y de guerra a través de ese fortalecimiento. Miren, decía un Nobel de Paz allá de la India, Mahatma Gandhi, él sostenía que ninguna cultura puede vivir si intenta ser excluyente. Eso refleja un gran valor que él tenía sobre el diálogo, pero sobre todo por la comprensión. Debemos de ser más comprensivos, tener más comprensión mutua entre todos los integrantes de la familia, de la sociedad. Regreso, la invitación va a ser a seguir fortaleciendo esos más de 151, creo que por ahí comentaba nuestro gran amigo, el doctor Guillermo Cepeda Lecuona, titular del Instituto de Justicia Alternativa, creo que más de 151 centros públicos y privados, para que prevalezcan y se fortalezcan estos métodos alternos, que más que alternos, pues yo siempre he dicho que deberían de ser los métodos más adecuados y participativos para resolver los conflictos. Lo han dicho en este programa, reducimos tiempo, reducimos esfuerzo y podemos resolver de una manera más satisfactoria inclusive para el corazón de las personas, esas diferencias que suelen tener. Yo los invitaría a que de verdad, si tuvieran algún conflicto en materia mercantil, civil, familiar, acudan a estos centros de solución de conflictos. De verdad, vale muchísimo la oportunidad de poder resolver los conflictos por esa vía. La número 5, la clave número 5 es la educación para la paz, que era lo que hablabas hace un momento, Rocío. Por ejemplo, la joven pakistaní, también Nobel de Paz, Malala, nos decía que para acabar con la violencia y alcanzar la paz, deberíamos de invertir más que en armas y más que en policías, en 4 cosas: en libros, en lápices, en escuelas y en profesores. Ahí la construcción de la cultura de paz está. Es un proceso gradual y está en la educación, en esa transformación de la mentalidad que debemos de tener todos como sociedad, como individuos. Saber que el secreto está en la mente, la clave está en la mente, y qué mejor que en los primeros años de vida estemos hablando de esto en las escuelas, porque es ahí donde se toma, donde se construyen los valores que sirven pues como base de la conducta de las personas. El respeto a los derechos humanos, la necesidad de forjar en los jóvenes, de buscar nuevas formas de convivencia que estén basadas en la conciliación, en la generosidad
y todo mediante las escuelas, que es un gran reto para el gobierno, pero sobre todo para los padres de familia. Como dice la Constitución, la rectoría de la educación la tienen los padres y nosotros debemos ocuparnos de inculcar esos valores, esas actitudes, esos comportamientos y decirles que hay otras formas, que la paz es el camino para vivir mejor. Ahí. Y aquí es donde yo quiero abrir otro espacio, si me lo permites, Rocío. Quienes viven en cultura de paz tienen algo que se llama empatía y son capaces de lograr un mundo mejor. Tienen esa capacidad de ponerse en los zapatos de otros, de otras personas, de conocer lo que sienten, de sus angustias, sus esperanzas. Tienen la capacidad de adaptarse rápidamente a esta nueva realidad que estamos viviendo tan lastimosa a propósito de la pandemia y de las pérdidas económicas, patrimoniales y afectivas que estamos viviendo. Y quienes viven a plenitud la cultura de paz, pues implica un control mental para poder salir adelante en situaciones de riesgo, de soportar la presión en los momentos complicados, de sobreponerse a experiencias negativas, porque quienes viven a plenitud la cultura de paz a menudo se fortalecen en este proceso de irla superando y hacen frente a estos desafíos con una fortaleza mental. Las personas resilientes que viven la cultura de paz tienen salud física, tienen bienestar psicológico, y tú sabes mucho de eso, Rocío. Hacen de los momentos como los que estamos viviendo una gran oportunidad de mejora. Ahí está la invitación a tratar de construirnos en esa resiliencia para poder afrontar y vivir a plenitud la cultura de paz. La sexta clave, me voy rapidísimo, la preservación del Estado de Derecho y el respeto irrestricto de las instituciones. Ya lo dijeron por allá en la ONU, en esos 17 objetivos del desarrollo sostenible, nos hablaban de promover sociedades pacíficas e inclusivas precisamente para el desarrollo sostenible con acceso a la justicia, justicia para todos, creando instituciones eficaces, salvaguardando este Estado de Derecho. Cuando en la sociedad hay condiciones en donde se respeta la vida, la libertad, la propiedad, se puede vivir a plenitud. Por eso es importante construir instituciones sólidas para garantizar este cometido. Y la última clave, Rocío, la más importante de todas: los líderes comprometidos con la cultura de paz. México ya dio al mundo un Nobel de Paz, muchos no lo recuerdan, es Alfonso García Robles, quien participó en ese desarme nuclear allá por 1982, pero nos dejó muy claro que sí es posible trabajar en la construcción de una sociedad más pacífica. Tú, Rocío, eres agente de cambio, eres impulsora de cultura de paz. Quienes nos ven, digo, yo no creo en las casualidades, yo creo en una causa. Estamos aquí, digo, podemos estar viendo una película en Netflix, podemos estar viendo la novela, sin embargo, nos importa la realidad que estamos viviendo. No estamos a gusto con la violencia, queremos herramientas, queremos desarrollar aptitudes, queremos desarrollar destrezas para construir un mejor lugar para vivir. Y en la medida en la que se sigan construyendo gestores de paz, se siga hablando de la cultura de paz en las familias, en la sociedad, en los trabajos donde estemos, vamos a poder vivir mejor. La violencia, créanme, que no nace con el ser humano, es una decisión que en ocasiones los seres humanos toman. Fomentemos, practiquemos la cultura de paz, innovemos en la vida con valores. Créanme que la sociedad espera muchísimo de quienes tenemos claro el valor y la importancia de tener
mejores comportamientos, de tener actitudes y prácticas que estén a favor de las personas. La invitación, Rocío, que quiero hacer esta noche es a decirles que sí es posible salvaguardar la vida, la libertad, la integridad, el patrimonio de las personas y de construir y preservar el orden público y la paz social. Vale de mucho la educación para la paz, la convivencia ciudadana, la promoción de esos valores éticos y de la solidaridad social. Es muy, muy importante. Y yo estoy convencido de que efectivamente ha llegado el tiempo de mantener y de consolidar una cultura de paz aquí en Jalisco. La esperanza que tiene puesta la gente en nosotros es mucha, porque quieren tener un Jalisco seguro, un Jalisco habitable. Por eso hay que promover la justicia, la paz, la hermandad. Y yo te digo, Rocío, que la cultura de paz sí es un medio para disminuir la violencia. Si es necesario legislar para fomentar la cultura de paz, es necesario y oportuno generar una ley estatal, reglamentos en los municipios. Ayudemos a las personas a tener esperanza con acciones de paz, de justicia y de verdad, y no habremos vivido en vano. Yo quiero concluir, Rocío, diciéndoles que en la violencia somos tú o yo. En la cultura de paz somos tú y yo. Así pues, el estado superior de la conciencia nos lleve del yo al nosotros y del nosotros a todos nosotros para entender finalmente que todos, absolutamente todos, somos solamente uno. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias, maravilloso, maravilloso lo que nos acabas de compartir y me quedé reflexiva en esto y definitivamente lo quiero recalcar para mi público hermoso en ese sentido. La violencia, ¿sí? Eres tú o yo. Ojo. O sea, no hay más, ¿sí? Tú o yo, así es, ¿sí? O sea, yo decido si yo soy parte de esa violencia o no, tú o yo, ¿sí? Y para la cultura de paz, eres tú y yo. Y para ser nosotros, para incluirnos y ser todos. Eso de verdad me encantó y que lo podamos nosotros analizar. ¿Cuántas de las veces, y bueno, esto da para hablar mucho del tema, permitimos nosotros, y no estoy diciendo que únicamente los padres de familia tengamos, aquí no hablamos de culpas, sino más bien de una corresponsabilidad en lo que estamos haciendo con nuestros hijos. Yo cuando llego, pues a la casa, su casa, y veo a mi sobrino que está viendo una caricatura de violencia, inmediatamente yo sí hago un alto, ¿sí? Porque, ¿qué pasa con esa esponjita? Porque así son los niños de 2 a 4 o 5 años, una esponjita, y luego más, si tienen un Nintendo, ¿sí? Ellos buscan esa estrategia para matar, y aunque sean los patos, exacto, ¿sí? Aunque sean los patos, y algunos me dicen, ¿qué no viviste tú tu niñez y con Mario Bros y no sé? Sí, pero en aquel entonces no comprendía lo que esto pudiera causar, ¿sí? Claro. Y que en ese tiempo nuestros niños, de verdad, ya no se acuerdan de esas rondas infantiles, ya no se acuerdan, es más, no sé, pero yo no he visto de años ver a niños jugando Shanghái, ver a niñas jugando resorte, ¿sí? Sí. Canicas, no.
O sea, ¿de qué manera juegan en la actualidad? Y por eso promuevo mucho esta iniciativa del juego como instrumento de cultura de paz, y que las mamás no nos damos cuenta, y aún a mí me tocó cuando pues voy y compro en diciembre los juguetes, porque me encanta regalar juguetes en diciembre a los niños, y con varias asociaciones civiles que nos organizamos, yo estaba pidiendo juguetes educativos y llega la mamá con su hijo y dice, quiero balines. Yo vuelto le digo al niño, ¿para qué quieres los balines? Obvio, sabía, ¿no? ¿Para qué quieres los balines? Pues para mi pistola, es que ya he buscado en varios y no están. Le dije, ¿y sabes qué ocasiona los balines? Y yo le estaba diciendo. Entonces la señora me vio que yo estaba platicando con su hijo y me alcanza a escuchar. Si sabes que esas pistolas son de violencia y que a veces asaltan, y le estaba diciendo, y así curiosamente la señora agarra a su niño, dice, vente, y se sale. Se sale enojada. Dije, bueno, ¿cómo le ayudo, no? No podemos normalizar la violencia. Sí, o sea, ¿cómo nosotros, y lo hago no tanto por una exhibición de esta persona, sino más bien, cómo nosotros como padres de familia somos partícipes de inducir a esta violencia, aunque sea un juguete, y aún por ahí el juguete de la pistola de agua, ¿sí? Y se ponen a jugar en la alberca, y a veces no se fijan y lastiman a otras personas o molestan a otras personas. ¿Cómo un juguete se convierte, ¿sí?, en un objeto de violencia, lastimoso, agrede a los demás? Entonces, lo que hoy nos compartiste, de verdad, si lo ponemos en práctica, nuestra vida puede tener otro rumbo. Y definitivamente, padres de familia, ustedes también pueden ser agentes de cambio. Y no, voy a quitar el puede ser. Son agentes de cambio, ¿sí? Y de cada uno de nosotros depende el rumbo que queramos tomar. Así de que, de verdad, agradecemos que cada jueves nuestro auditorio esté con nosotros y que tú como invitado nos des, pues desde, yo así lo he percibido, desde tu corazón y con mucho cariño y amor para nuestro público, lo que nos estás compartiendo. Y para pues terminar nuestro programa, por aquí hay comentarios muy importantes. Dice José Saavedra, no sé si es el doctor Saavedra, ay, agradecida de verdad. A mí me encanta cuando yo veo a los conocidos que participan en esos comentarios. Claro. Dice, cultura de paz, atinada aportación en la que estamos involucrados todos los mexicanos, buenos ciudadanos. Dice, saludos desde la Huizachera, El Salto, Jalisco. Sé que Dios nos bendiga. Agradecida, doctor Saavedra, por tu comentario atinado, y de verdad que usted esté con nosotros. Dice Marisela Ibarra, excelente tema. Desde que veo las charlas me he enriquecido, he aprendido tantas cosas que mi vida ha cambiado. Me da gusto conocer mujeres que alzan la voz. Dice, me rodeo de varia gente positiva, yo vivo feliz con lo que tengo y siempre trato de ser mejor por mí y por todos los que me rodean. Pues encantada, y Samuel Martínez también aquí nos comenta, donde hay amor, hay paz. Definitivamente. Muchas gracias, mi querido
amigo Alberto Mariscal, que hayas estado aquí, que muy pronto nos vamos a ver consolidando proyectos muy importantes a favor de todos los ciudadanos y ciudadanas, y la verdad, promover la cultura de paz nos llena profundamente en el alma, en el corazón, para buscar el bienestar de los demás. Pues ya nos vamos, de verdad, muchas gracias por estar aquí, tu comentario final. Te agradezco muchísimo, de verdad es para mí un gran honor el poder haberte acompañado en este espacio, agradecerle a tu público tan maravilloso, tan generoso, la oportunidad de poder hablar de este tema. Los órdenes, los niveles de gobierno se están haciendo su chamba, pero la chamba más importante para construir la cultura de paz es esa que está aquí adentro, de la piel hacia adentro. Estemos convencidos de que podemos hacer las cosas diferentes, de que podemos fomentar la cultura de paz y seguramente tendremos más seguridad, más tranquilidad y más bienestar para nuestras familias y para nuestra sociedad. Jalisco debe de estar siempre unido por la paz. Muchísimas gracias, Rocío. Gracias por tu gran aportación y enseñanza de esta noche. Pues nos despedimos con esta frase maravillosa: no basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla. Que Dios los bendiga, nos vemos, un fuerte abrazo, hasta el próximo jueves. Gracias. Gracias. Hasta luego.